No hay lugar a dudas que dos de las herramientas ofimáticas más usadas a través del tiempo son Excel y Word, y tenemos un gran baúl de herramientas y alcances con estas dos vitales aplicaciones, que día a día son usadas para múltiples tareas administrativas, tanto en la casa, el estudio o el trabajo. Dentro de las herramientas que Excel nos ofrece se encuentran las hojas de cálculo, las cuales nos permiten ingresar datos de forma acertada y organizada. En ocasiones es necesario hacer documentos que deben ir acompañados de cuadros de cálculo, como los que solemos trabajar en Excel. Sin embargo, pese a ser una característica exclusiva de Excel, Word ofrece la posibilidad de insertar hojas de cálculo de manera sencilla siempre que lo necesitemos. Primero debemos ubicar el cursor o el punto de inserción en el lugar donde deseamos insertar la hoja de cálculo. Luego nos dirigimos a la ficha Insertar y en el grupo Tablas, hacer clic al botón Tabla. Se despliega un menú del cual seleccionaremos la opción Hoja de cálculo de Excel. La hoja de cálculo aparece en un cuadro cuyos bordes están sombreados. Observamos que la interfaz del documento de Word ahora luce como la de Excel, y esto sucederá cada vez que ajustemos la hoja de cálculo. Es decir, la cinta de opciones de Word se ha reemplazado por la de Excel. Ahora podemos escribir los datos dentro de la tabla de hoja de cálculo, definir fórmulas y aplicar opciones de formato si deseamos. Ingresaré primero los datos con los que voy a trabajar en mi hoja de cálculo. Escribir economía, contabilidad y sus valores. Después que hemos ingresado todos los datos, si deseamos, podemos cambiar o modificar el tamaño de la hoja de cálculo, haciendo clic y arrastrando uno de los controladores negros del borde sombreado, que se encuentran en las esquinas y en los centros. Al colocar el cursor, se convierte el puntero del mouse en una flecha de doble punta diagonal y presionamos hacia adentro si queremos cambiar el tamaño de la hoja de cálculo. Depende de lo que necesitemos. Y luego soltamos. Cuando terminamos de editarlo, podemos volver a ver el objeto en Word. Para ello, tenemos que hacer clic en una área del documento de Word, que es el área en blanca, para poder mostrar de nuevo la interfaz de Word. Hacemos clic y podemos visualizar ahora que aparece la hoja, en este caso la hoja de cálculo, pero ya en Word. Si necesitamos modificar la hoja de cálculo, nuevamente hacemos doble clic sobre la tabla o la hoja de cálculo que aparece y podemos regresar a Excel. Desde acá podremos hacer las modificaciones si deseamos. Si nos hemos equivocado, podemos modificar también desde acá y regresar nuevamente a Word haciendo clic fuera de la hoja de cálculo. Para editar los datos de la tabla de Excel en Word sin regresar a Excel, también podemos hacerlo. Primero nos dirigimos a la hoja de cálculo que está en Word, luego clic derecho con el mouse, se despliega un menú contextual y luego ingresamos a la opción que dice objeto Worksheet o objeto de la hoja de cálculo y nos va a aparecer tres opciones que son edición, abrir y convertir. Si deseamos, nosotros podemos darle clic a la opción edición. Al hacer clic sobre él, lo que vamos a hacer es regresar a la hoja de cálculo con la interfaz de Excel. Y para regresar, simplemente, como hemos mencionado, hacer clic fuera de la hoja de cálculo en una área en blanca del documento de Word para regresar. Si nuevamente nos posicionamos en la hoja de cálculo que está en Word o en el objeto y hacemos clic derecho, podemos regresar a objeto de Worksheet y luego también tenemos la opción de abrirlo. Si elegimos esta opción, se abrirá Excel. Nos va a mostrar este programa la hoja de cálculo con la que estábamos trabajando desde Word. Y podemos guardar la hoja de cálculo si deseamos y luego salir del programa.
Yo voy a cerrarlo simplemente y podemos regresar a Word. También tenemos la posibilidad de convertir un objeto de hoja de cálculo a un formato diferente. Nos dirigimos al objeto o a la hoja de cálculo que ya está en Word, clic derecho sobre él, objeto de Worksheet o objeto de hoja de cálculo y luego elegimos la opción Convertir. A continuación aparece un cuadro de diálogo, que es el cuadro de diálogo de convertir, y podemos elegir la opción de convertir en o activar como. Después de elegir el formato que deseamos, también podemos utilizar los diferentes tipos de objetos, que son hoja de cálculo de Microsoft Excel, que va a utilizar el formato XLSX, que es el predeterminado de Excel. La segunda opción también tenemos hoja de cálculo de Excel 97-2003. Esta opción se usa cuando es necesario enviar el documento a alguien que tenga que trabajar con los datos de Excel en una versión anterior al programa. Luego tenemos también Microsoft Excel Macro, que lo que hace es habilitar para que trabaje con macros. Nos va a permitir incluir macros y trabajar con ellos. La siguiente opción, que es Microsoft Excel binario, lo que nos va a permitir es almacenar el formato en archivo binario para Excel 2007 y 2010. Y la última opción, que es hoja de cálculo de Open Document. Este formato lo que va a permitir es trabajar con los datos de Excel en otro programa de hoja de cálculo como Google Doc o Cal de OpenOffice. Luego de elegir, en este caso seleccionaré la primera opción, que es la predeterminada y la más común, y luego clic al botón aceptar. Esperamos unos segundos que termine la configuración y tenemos nuestro objeto de nuestra hoja de cálculo en Word. De esta forma podemos crear hojas de cálculo estando en Word.